Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 17. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Efesios 6, versículo 17. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros, dice la Escritura, que somos soldados del Señor, ¿verdad? Y que en este pasaje de la Biblia y en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, nos habla de la armadura, ¿verdad? Dice, tomad toda la armadura de Dios. Amén. Y nos habla ahí de diferentes partes de lo que forma la forma de la armadura del soldado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, los elementos de protección para el cuerpo del soldado. Amén. Entonces habla de diferentes partes para protección. Pero ahí nos habla, en este momento, en este caso, en el versículo 17, nos habla de la espada, es decir, del arma. Amén. Todo lo que forma parte de la vestimenta o de la armadura del soldado son para protegerse, como el escudo también dice la palabra. Es para protección. Pero la única arma que menciona ahí el pasaje es la espada del Espíritu. Y dice que es la palabra de Dios. Hablando ya en lo espiritual, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Amén. Porque la palabra de Dios es espíritu. Amén. Jesús dijo, porque mi palabra es espíritu y es vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces pongan ustedes el tema, porque yo creo que esto es bien importante. Amén. Que nosotros dediquemos tiempo a esto, a conocer la palabra de Dios. Conociendo nuestra Biblia es el tema de la enseñanza. Amén. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros, como soldados del Señor, tenemos que conocer la palabra de Dios. Un soldado, cuando entra, hermanos, al ejército, es lo que tienen ellos que saber. El uso del armamento que ellos utilizan. Tienen que saberlo ellos utilizar, disparar, desarmarlo, armarlo. Amén. Tienen que ser diestros en el uso del arma. Amén. Ellos se ponen en un lugar donde ellos se ponen a practicar el tiro al blanco. Amén. Y tienen que ellos lograr el pegarle en el centro. ¿No se han visto ustedes que es como un círculo? Y hay otros círculos adentro de ese círculo. Y hasta que en el centro hay un círculo pequeño, ¿verdad? Pintado, algunos son pintados de rojo. Y la meta del que dispara, del soldado, debe de pegar en el mero centro. En el círculo central. Deben de pegar, ¿verdad? Entonces deben de ser diestros con el uso del arma. Amén. Y nosotros debemos también de ser diestros con el uso del arma, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yo creo que esto es bien importante, nosotros dedicarle tiempo a esto, porque nosotros como predicadores de la palabra debemos de conocer la fuente de nuestra predicación. Amén. La fuente de la predicación no son nuestros argumentos humanos, sino la Escritura. ¿De qué le vas a hablar a las almas? De la palabra de Dios. Amén. No le vas a hablar de tus cosas, de tu vida, vas a hablarle de la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser diestros en eso, en conocer la palabra de Dios, en memorizarla. Pero en este caso vamos a hablar del uso de la palabra, del conocerla, de conocer nuestra Biblia. Amén.
Entonces pongan el tema, conociendo nuestra Biblia, y pongan la cita bíblica. Efesios capítulo 6, verso 17. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 6, 17 fue la cita que leímos ahorita. 6, 17, amén. Gloria al Señor. Dentro de todo esto hay muchas preguntas que le pueden hacer a uno. Y nosotros tenemos que saber contestar esas preguntas. Por ejemplo, nuestras Biblias se llaman Biblias, ¿verdad? Pero esa palabra no existe en la Biblia misma. Es decir, en la palabra no vas a encontrar esa palabra Biblia. En la Biblia no vas a encontrar la palabra Biblia. ¿Amén? Entonces, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre a la Biblia? Por lo que significa la palabra Biblia. Pongan ustedes, ahí en sus anotaciones, pongan la palabra Biblia, que proviene de la palabra griega, biblos. Biblia. Que proviene de la palabra griega, biblos. Con B grande, las dos B. Amén. Proviene de la palabra griega biblos. ¿Qué significa libros? De la palabra griega biblos. ¿Qué significa libros? Que proviene de la palabra griega biblos. ¿Qué significa libros? Amén. ¿Qué significa libros? Es decir, es como una biblioteca portátil, digamos así. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia se compone de muchos libros, pero están encerradas en un solo libro. Amén. Pero son muchos libros. Amén. Y fueron encuadernados en un solo libro llamado Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestra Biblia se forma de dos secciones, ¿verdad? Que son... Amén. Allá anótenlo. La Biblia se forma de dos secciones. Amén. La Biblia se compone de dos secciones. De dos secciones. Gloria a Dios. Amén. Dos secciones. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué significa, hermanos, el Antiguo Testamento? ¿Por qué Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque nos habla de antes de la venida de Jesús. Amén. Anoten. ¿Por qué? El Antiguo Testamento nos habla de antes de la venida de Jesús o Yeshua. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento nos habla de antes de la venida de Jesús o Yeshua, su nombre hebreo. Amén. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento nos habla de antes de la venida de Jesús. Amén.
Y el Nuevo Testamento nos habla de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento nos habla de la venida de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y el Nuevo Testamento nos habla de la venida de Jesús. Amén. Es decir, es un antes y un después. Amén. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Y el Nuevo Testamento de 27 libros. El Antiguo Testamento lo forman 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. Hay versiones católicas que tienen más libros, ¿verdad? Añadidos, que se le llaman los libros apócrifos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero nuestras Biblias no los tienen, esos libros, ¿verdad? Nuestro Antiguo Testamento es similar al canon que usan los judíos, que solamente es de 39 libros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sumados ambos, nos dan a 66 libros, que es lo que compone nuestras Biblias, 66 libros, ¿verdad? Gloria al Señor. 66 libros son el total de libros que compone nuestras Biblias, las que nosotros utilizamos. Amén. El Antiguo Testamento, que lo forman 39 libros, están divididos, ¿verdad? Gloria al Señor. En el llamado Pentateuco. Amén. Pentateuco. Gloria a Dios. Es una palabra proveniente de el griego penta. La palabra griega penta, que significa 5. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí viene la palabra Pentecostés, que nos habla de 50 días, que es el tiempo que duró el conteo, ¿verdad?, de los días después de la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Pasaron 50 días. De ahí viene la palabra Pentecostés. Penta, 5. Amén. ¿Por qué penta? Porque son 5 libros que forman el Pentateuco. Amén. 5 libros que forman el Pentateuco, también llamado Torá por los judíos. Amén. Los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que son llamados, hermanos, los libros de Moisés, o la ley de Moisés, ¿verdad? Llamada la ley de Moisés. Amén. Gloria a Dios. Porque comúnmente a él se le atribuyen la fuente, el quien escribió, ¿verdad?, estos libros. Moisés. Gloria a Dios. Amén. Ley de Moisés. ¿Qué quiere decir ley de Moisés? Abajo. Torá. Ese es el nombre que ellos utilizan. Es un nombre que le dan a los 5 primeros libros, la Torá, ¿verdad?
el nombre del hebreo, que significa instrucción. Pero es de qué, del antiguo. Este es del hebreo. Del hebreo, Pero es del que, del nuevo. del hebreo, que significa instrucción. Pero ese de qué, Instrucción. pero es del nuevo, del antiguo, del nuevo testamento. Torah es el Pentateuco. O sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento es la ley de Moisés, que son Génesis. ¿Cuál otra? Los 5. Los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento se llama Pentateuco, del griego Pentateuco, amén, y del hebreo Torah es lo mismo, solamente en diferente idioma, griego y hebreo. Es la forma que ellos utilizan para hablar de los 5 primeros libros de Moisés, la Torah, le llaman ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es la ley de Moisés. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento es la ley de Moisés, la Torá o el Pentateuco. Amén. Que son, el primero, Génesis. Segundo, Éxodo. Tercero, Deuteronomio no, Deuteronomio es el 5.º libro, ¿verdad? Levítico. Lo leyeron, ¿verdad? Levítico, número de Deuteronomio. Lo leyeron. No, yo sí lo leí. Levítico. Bueno, yo no voy a hacer, yo nada más hice así. Números. Yo le seguí las notas. Sí, porque dice Génesis, Éxodo, Levíticos, número, ajá, y Deuteronomio. Deuteronomio. Ya no eso, Deuteronomio. Todos esos nombres tienen una razón de ser. Tienen un porqué. ¿Por qué le pusieron ese nombre a cada uno de los libros? Porque Génesis viene de la palabra orígenes. Los genes, Génesis. El origen de las cosas. La creación del hombre, la creación de la tierra, la creación de los animales, la creación de los árboles. Amén. De ahí viene la palabra Génesis. La palabra Éxodo significa salida. Amén. Éxodo. La salida. ¿Cuando salieron de dónde? De la esclavitud de Egipto. Amén. Levítico, por la tribu de Leví, que es la tribu que fue tomada para el sacerdocio levítico, que es cuando empiezan ellos a... ¿Cómo? Sí, por el significado de todo. Exactamente. Y números... Número es por la... porque hacen un censo, ¿verdad? Y Deuteronomio, porque hay se le llama una segunda recapitulación o una segunda enseñanza de la ley, nuevamente. Por eso se repite, por ejemplo, de lo que nos habla en Deuteronomio 28, de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Eso también viene en Levítico. Amén. Entonces, como una recapitulación. Amén. Como que se repite. Entonces, deutero viene de la palabra segundo. La palabra deutero viene de la palabra segunda vez. Por eso le ponen los nombres. Amén. Entonces, todo eso es importante, interesante saberlo. Amén. Entonces, ¿por qué estoy tocando todo esto? Porque yo quiero que conozcamos la Biblia. Que cuando uno les diga, vamos a ir a un libro de la Biblia, vamos al Pentateuco, que ustedes sepan. Amén. Vamos a irnos a un libro del Pentateuco y ustedes sepan dónde van a buscar, que es en los primeros 5 libros. Amén. Un libro del Antiguo Testamento, no tienen que andar buscando en el Nuevo.
Porque a veces pasa eso, que yo le digo, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, y en un Evangelio, tú no vas a buscar un Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque los Evangelios están nos habla de la vida de Jesús. Y eso está en el Nuevo Testamento. Tú no puedes buscar un libro del Nuevo Testamento en el Antiguo. Porque a veces veo que eso pasa. Y creo yo que no debe pasar eso. Puede pasar en personas que están empezando, ¿no?, en el camino del Señor. Pero en personas que tienen tiempo, no puede pasar eso. Tenemos que dedicarle tiempo a conocer nuestra Biblia. Amén. Vamos a ver una cita ahí en el Nuevo Testamento, un consejo que le da Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Quien lo encuentre, que lo lea, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 13. Gloria al Señor. Amén. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Amén. Es decir, dedícale tiempo. Amén. Ocúpate en la lectura, dedícale tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Amén. Y esa palabra también es para nosotros, porque también somos servidores del Señor como lo fue Timoteo. Entonces, ocupémonos en la lectura, conocer la palabra de Dios. Seamos diestros en el uso del arma, la espada del Espíritu. Conozcamos la palabra de Dios, dediquémosle tiempo a la palabra. Amén. Mire, ahí está bien sencillo. En su Biblia viene un índice. Conozcan el índice. Amén. Ahí está Antiguo Testamento y ahí te dice los 5 primeros libros y los que siguen después. ¿Qué libro sigue después? De Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto y último libro de Moisés. Moisés muere. Aquí en el libro de Deuteronomio nos habla de la muerte de Moisés. Y después, ¿quién es el que sustituye a Moisés en el liderazgo sobre el pueblo de Israel? ¿Quién es? ¿Quién lo sustituye a Moisés en el liderazgo del pueblo? Josué. Entonces, ¿cuál es el libro que sigue? El libro de Josué. Sencillo. Josué es el 6º libro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esas están en sus Biblias, ahí en el índice. Entonces, dedíquenle tiempo a eso, a conocer el índice. Ahí vienen los libros. Amén. Los 39 libros, ahí están. Josué. Amén. Bueno, dijimos que es la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros. Amén. Gloria al Señor. Está dividido, gloria a Dios, en el Pentateuco. Ahorita les voy a decir cómo sigue. Gloria a Dios. Anoten ustedes de Josué hasta el libro de Esther. Pongan de Josué a Esther. De Josué a Esther. Esther es otro libro también. Esther. De Josué a Esther son libros históricos o hablan de historia. De Josué a Esther
son históricos. Anótenlo porque les voy a hacer preguntas que las van a contestar ahí, me las van a traer el martes. De Josué a Esther, son históricos. Esther, así como está aquí. E-S-T-E-R. Esther. Amén. Son históricos. Gloria a Dios. Históricos. Son 12. Históricos. Amén. Después son los poéticos o poesía. Poéticos. Amén. De Job a Cantares. De Job a Cantares, los libros. Amén. Poéticos. De Job a Cantares. El libro de Job. Gloria al Señor. De Job a Cantares. Son 5. Amén. Y después vienen los libros de los profetas. Amén. Pero miren, aquí en esto, desde Isaías hasta Malaquías son profetas. Pero hay 2 secciones, donde se le llama profetas mayores y profetas menores. No porque sean menos importantes, sino porque son